nuevamente. Dios los bendiga. Y bueno, pues buenas tardes. Bájame un poquito el micrófono, por favor. Vamos entonces al plato fuerte, que es la palabra de Dios, ¿sí? Como vieron en la introducción del servicio, pues vamos a hablar un poco sobre los matrimonios también, ¿verdad? La carta esta de Efesios, Pablo abarca todos los temas. Y hoy, pues, vamos a prepararnos para escuchar de su palabra y poder poner en perspectiva todo lo que el Señor nos va a hablar aquí a los matrimonios nuestros y a aquellos que nos están observando a través de las redes sociales. Vamos entonces a continuar con esta serie de Efesios, que es la unidad del cuerpo de Cristo, y hoy vamos al tema número 15, y el tema número 15 lo hemos titulado de esta manera: Cristo, la iglesia y el hogar. Cristo, la iglesia y el hogar, y lo vamos a estar basando en Efesios 5 del 21 al 33. Como ustedes pudieron observar, yo empecé la lectura en el versículo 17 para conectar lo que vamos entonces a estar hablando en el día de hoy, ¿verdad? Así que bueno, vamos de nuevo al versículo 17 y vamos a leer hasta el 33. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Mis hermanos, entre las características del nuevo hombre hay responsabilidades que debemos de cumplir en el hogar. ¿Para qué? Para que en un hogar haya unidad y armonía, en la iglesia de Cristo también, pues es necesario que haya unidad en el hogar. Es muy necesario que el hogar cristiano, nosotros sepamos que el hogar cristiano nunca puede estar separado de lo que es la iglesia, ¿verdad? Cristo, el Señor, pues Él constituyó la familia, ¿verdad? Entonces, si hay familia fuerte, pues van a haber iglesias fuertes, van a haber sociedades fuertes. Por eso no podemos nunca
desligar el hogar de la iglesia. Eso es algo que tiene que estar unido, y por eso fue el título que le hemos puesto hoy a esta enseñanza: Cristo como cabeza de todo, ¿verdad? La iglesia y el hogar. Esos son tres pasos importantes que debe de llenar una familia para que haya armonía en el hogar. Para los efesios, entonces, tenía que haber sido un gran desafío cuando Pablo habla sobre esto. ¿Por qué? Había mucho problema en esta ciudad de Éfesos, donde los cristianos mismos no sabían cómo comportarse como familia en sus hogares, porque ellos mismos no sabían lo que era la importancia de conocer la doctrina y conocer a Cristo. Entonces, eso es muy importante, por eso no podemos desligar a Cristo ni la iglesia ni en el hogar. Esas tres cosas van juntas. Hoy, en la actualidad, pues también estamos mirando que hay problemas en los hogares, así como los hubo en Éfeso, y los efesios tenían problemas sobre eso. También tenemos en la actualidad ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque requiere que cada familia, que cada hijo de Dios, pues crea al diseño creado por el Señor. El Señor creó y diseñó el diseño de la familia. Ya el Señor nos dice cómo debe funcionar la familia. Pero, ¿qué pasa en los hogares actualmente? No se sigue el diseño. ¿Fácil? No se sigue el diseño. Ahora, al no ver ese diseño, o al no seguir ese diseño en las familias actualmente, en los hogares, pues ¿qué está pasando? La sociedad se está apoderando de nuestros hijos y se está apoderando de nuestros hogares. ¿Con qué? Bueno, estamos mirando cómo las costumbres del mundo, las costumbres pecaminosas, se están llevando hacia nuestros hogares, aún hacia nuestras iglesias. Y ahí vemos, por ejemplo, ponga la ideología de género, que se está hablando aún a los niños, a nuestros niños, en la iglesia, en las escuelas, les están hablando de ideología de género, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son responsables de hablarle a nuestros hijos sobre eso? Nosotros, siguiendo el diseño que Dios nos puso. La semana pasada habíamos terminado de explicar los versículos 19 y 20, cuando el apóstol nos decía que un verdadero cristiano es aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y habíamos dicho que esa palabra lleno era la palabra que trataba de decir que éramos controlados por el Espíritu Santo. Entonces, habíamos dicho en el versículo 19 y 20 hay dos características que vimos. En el 19 decía que había gozo. El cristiano controlado por el Espíritu Santo tiene que ser una persona con gozo. Imposible un cristiano que siempre esté triste y siempre esté sin gozo. No, el cristiano tiene que tener gozo. Gálatas 5, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El gozo, ¿verdad? Entonces, pero después decía que también había una característica, que nosotros los cristianos que somos llenos o estamos controlados por el Espíritu, teníamos la característica de ser agradecidos. El cristiano que no es agradecido, mi hermano, es un cristiano orgulloso. Y el Señor no trabaja con los orgullosos. Entonces había dos características que vimos. El cristiano tiene que ser gozoso y tiene que ser agradecido. Hoy vamos a ver la tercera característica que Pablo nos va a hablar a partir del versículo 21. ¿Sí? ¿Cuál es? Sometimiento. Versículo 21 de Efesios 5. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Esa es la tercera característica que debe de tener un cristiano, un hijo de Dios. Vamos entonces a ver, porque Pablo, cuando nos habla de esta tercera característica del sometimiento, entonces él coge el matrimonio como el ejemplo para hablar sobre eso.
va a hablarnos en este capítulo 5 sobre el sometimiento y toma el matrimonio como ejemplo. El apóstol se va a dirigir primero a la mujer, ¿verdad? Y después, pues bueno, se va a dirigir al hombre cristiano. ¿Para qué? Para que la mujer y el hombre sepan cómo dirigirse y vivir en armonía dentro del matrimonio y formar una familia cristocéntrica. La familia de los cristianos, mis hermanos, tiene que ser una familia cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? El centro de todo lo que tú hagas tiene que ser Cristo. Eso es una familia cristocéntrica. Y entonces viene Pablo y nos habla, a partir del versículo 22, que es lo que vamos a ver hoy, y nos dice que el primer punto es que la esposa debe someterse al liderazgo de su marido. Vamos a ver qué dice Pablo sobre eso. Y para eso vamos a leer versículo 22 al 24. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del pueblo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en alguna cosa. En todo. En todo. Nos dice ahí la palabra, ¿verdad? Ahora, familia, esto es importante. Y van a ver por qué. Muy pocos movimientos han impactado la sociedad occidental a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero, a partir de esa segunda mitad del siglo XX, llegó algo que se llama el feminismo a la iglesia. Lo que comenzó como un intento de reivindicación de los derechos de la mujer se convirtió en un tsunami ideológico que pretende arrasar con el matrimonio, la familia y de paso convertir la iglesia de Jesucristo en una institución totalmente irrelevante. También el movimiento feminista secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos. Y ahí incluye a los evangélicos. Muchas mujeres hoy están mirando a una persona que se llama Yesenia Ten, o a otra persona que se llama Ana Maldonado, o a otras personas que se llama Guarda Rolón, y todas ellas son parte de este movimiento que está dentro del grupo evangélico, pero están promoviendo el feminismo dentro de la iglesia. Pastor, ¿por qué dice nombre? La Biblia dice nombre. Y cuando tú juzgas con autoridad porque sabes que es la verdad. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque está dentro del mundo evangélico. Y te he dado 3 nombres, hay muchas. Pero te he dado solamente 3 nombres que son las que más las mujeres están siguiendo. Estas personas o estas mujeres tienen las mismas metas y objetivos en eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano eclesiástico, esto significa que las mujeres puedan llevar a cabo las mismas tareas y oficios que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo la predicación o el ministerio pastoral. ¿Cuántas iglesias usted ha visto que la pastora es la dueña, es la principal de la iglesia? ¿Quién es el pastor de esa iglesia? No, ahí no hay pastor, ahí lo que hay es pastora. Eso no es así. Dios no lo diseñó así. Dios no lo diseñó así. Esta posición teológicamente se conoce como igualitarianismo, que se deriva de la palabra igual, quiere decir el hombre y la mujer iguales. Y estamos hablando sobre este tema, ¿verdad? Del pastorado o del oficio de pastor en la iglesia. Dice que el igualitarismo argumenta que el rol de liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia, debe de ser compartido por el hombre y la mujer, y no debe limitarse a los hombres solamente.
Es por eso, mis hermanos, que este tema es tan relevante para nosotros en el día de hoy, porque aún en su versión evangélica, el feminismo es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio, la sociedad y la iglesia. Y al final de cuentas, no es otra cosa que un ataque directo contra la inerrancia e inspiración y autoridad de la palabra de Dios. Cuidado con el feminismo, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y que uno no es superior al otro. ¿Ya ves? Dios creó al hombre y a la mujer y ni uno no es superior al otro, porque fuimos hechos los dos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay autoridades y ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Ahora, Dios los creó con diferencias muy especiales para que se complementaran el uno al otro, haciendo una unidad perfecta. Dios creó el matrimonio como una unidad perfecta, ¿sí? Dios los creó diferentes para que en el matrimonio la naturaleza del hombre llenara las necesidades de la mujer y la de la esposa llenara las necesidades de su marido. No somos iguales, yo no soy igual que mi esposa María. Las debilidades que yo tengo, Dios en su gran sabiduría me puso a mi ayuda idónea para que ella las complementara. Y las debilidades de ella, Dios puso en su sabiduría a alguien para que complementara esas debilidades. Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Ahora hay que seguir el plan. Lo que sabotea el plan de Dios, mis hermanos, recuerden siempre esto, es el pecado. El pecado es el responsable de todo, ¿verdad? El plan de Dios y el egoísmo de cada persona que le impulsa a dar prioridad a sus deseos y no someterse a la voluntad de Dios, ni buscar el bien de su pareja. Solo cuando los matrimonios comprenden y practican el diseño divino de servir a su pareja y de ser bendición mutua, puede haber armonía en el hogar. Sí puede haber armonía en el hogar, cumpliendo lo que dice el Señor en su palabra. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, del 22 al 24, nos van a enseñar tres verdades que Pablo nos dice dentro de ellos. Número uno, la esposa debe reconocer el liderazgo de su marido. El cristianismo ha dado a la mujer un lugar de dignidad, de honor, aprecio y derecho que no se encuentra en otras religiones. La religión musulmana, la mujer no tiene el mismo derecho. Solo Cristo nos ha dado a él, a la mujer y al hombre los mismos derechos. ¿Verdad? Sí. Cuando se entiende y se vive el orden divino en el matrimonio, la mujer goza de honra y felicidad. El significado del verbo someter, que apareció en el versículo 21, ¿sí? Someterse significa ubicarse debajo de. No es que te pisoteen, no es eso lo que está hablando la palabra. Es someterse debajo de. Por ejemplo, ¿cuántos han pasado el servicio militar, el Army, las Fuerzas Armadas? Tú siempre estás sometido debajo de tu superior. ¿Por qué? Porque hay autoridades y las autoridades fueron puestas por Dios. ¿Verdad? ¿Quién es la máxima autoridad en el país, sea cual sea? El presidente. Hay que someterse al presidente. ¿Quién es la máxima autoridad puesta por Dios en la familia? El hombre. Mujeres, niños sometidos a la autoridad del hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre no está suelto. No, porque él tiene que estar sometido a Jesucristo. Y Jesucristo a su vez está sometido al Padre.
someteros, ubicarse debajo de. Dios pide a la mujer reconocer el orden que Él diseñó. Es lo que le dice Dios a la mujer. Tú reconoces el orden que yo puse, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú seas inferior al hombre, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esta sumisión en la práctica? Pregunta. Por ejemplo, la esposa respeta y admira a su esposo. La esposa apoya a su esposo. La esposa anima a su esposo. Escucha a su esposo. Sigue a su esposo. No critica y manipula a su esposo. Eso es lo que nos está diciendo. La esposa se esfuerza por ser afable con él, ser atractiva, ser gentil y controlada para su marido. Ella es la ayuda idónea de su esposo porque contribuye, escucha ahí la palabrita esa, porque contribuye con sus conocimientos, habilidades y una personalidad diferente a la de él. Nuestras esposas, mis hermanos, son importantes en nuestras vidas. Son importantes. Así como tus esposos son importantes en tu vida. Es lo mismo. Entonces, la segunda verdad que Pablo nos enseña aquí en estos versículos, la esposa debe de hacerlo por obediencia a Dios. ¿Ya están mirando? La esposa no se somete al marido porque le tiene miedo. No. La esposa debe de someterse al marido por obediencia a Dios. La frase "como el Señor" le enseña a obedecer como muestra de su amor y obediencia a Cristo. Por eso la frase dice, así como al Señor. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos. ¿Cómo a quién? Como al Señor. ¿Verdad? Mira lo que dice 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Cuántos tienen esposos que no conocen a Cristo? Esto es lo que hay que hacer. Ay, pero pastor, es que es tan duro. Esto es lo que hay que hacer. Míralo ahí. Están sujetos a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, son personas que no, ¿verdad? Puedan entonces ser ganados sin palabra. ¿Qué significa sin palabra? ¿Cómo lo vas a ganar? Por tu testimonio, por cómo tú te comportas, ¿verdad? Sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. La conducta de la mujer cristiana va a hacer que pueda ganar a su marido o al esposo para Cristo. Eso puede ser. Entonces el texto que nos acabamos de leer nos dice que la sumisión, la tranquilidad y la amabilidad de la esposa puede ganar para Cristo a un esposo que no es cristiano. Entonces, tener un cónyuge que no es creyente no cambia la responsabilidad de la esposa cristiana. ¿Por qué? Porque todo lo que la esposa cristiana hace es para Cristo. Es para Cristo. Es para Cristo. Como para el Señor. Entonces, la esposa debe reconocer el liderazgo. La esposa debe hacerlo por obediencia a Dios. Y número 3, la esposa debe ser motivada por el ejemplo de Cristo y la iglesia. La relación de la mujer con su marido se dignifica y ensalza al compararse con la iglesia y Jesucristo. El matrimonio debe ejemplificar la unidad, el afecto, la colaboración, el gozo y la felicidad que hay en la relación espiritual entre la persona redimida y su Señor y Salvador. Ahora, dentro de el sometimiento de la esposa, que debe ser motivado por el ejemplo de Cristo y la iglesia,
nosotros. ¿Cuál es la función de liderazgo que debería de tener el esposo entonces en esta función? El versículo 23 dice que el esposo es la cabeza, ¿no verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mis hermanos, el esposo tiene que evitar cualquier pensamiento o conducta de subyugación. Ser abusador, tratar de someter a su esposa a cosas que no debe, ¿verdad? No debe de oprimirla, no debe tener un dominio o prepotencia sobre ella. Eso nos corresponde a nosotros como liderazgo puesto por Dios. El líder de tu familia eres tú, hombre, no es tu mujer, eres tú, ¿sí? Pero tenemos que someternos y no hacer esto con nuestras esposas. Ahora, el papel de la mujer no es el de ser sirvienta del hombre y que cumpla con sus deseos egoístas y caprichosos. Como ayuda idónea, ella contribuye para que el hombre glorifique a Dios. Esposa, ¿qué estás haciendo para que tu esposo busque más de Dios? Sale de ti decirle, yo no voy a la iglesia, pero tú sí, tú eres hombre. Yo no puedo ir al estudio, pero tú sí, tú eres el hombre. Eso le corresponde a las esposas. No decir, ay, sí, papi, quédate aquí, vamos a estar tranquilos. Es verdad. Eso le corresponde a ustedes como ayuda idónea. El llamado del hombre no va a llegar al punto que debería llegar si la mujer no está involucrada también en eso. La mujer te impulsa, la mujer te da el ánimo. Cuando viene un desánimo a tu vida, tu mujer como ayuda idónea es la que tiene. Imagínate que los dos llorando. Ay, papi, ¿verdad que esto no, imagínate tú que caiga una bomba aquí ahora y nos mate. No, cuando yo estoy triste, cuando estoy desanimado, ahí está mi esposa. Oye, no te queda de otra. El Señor dice en su palabra que a él le hicieron peor. Que si él te llamó, te respalda. Amén. Que lo que tú hagas sea para él. Cuando ella está triste, amor, tú eres la responsable de que nuestros hijos también te apoyen, también te sigan. Hay mujeres que te siguen, hay mujeres que te miran. Tú tienes la responsabilidad con las mujeres de la iglesia. Levántate, el Señor está contigo. Eso es el papel de nosotros. Animarnos unos a otros. Debemos preguntarnos si hay circunstancias en que la mujer no pueda continuar en sujeción a su esposo. Cuando un marido exige que muestre una conducta contraria a la palabra de Dios, como mentir, engañar, abusar de sus hijos, hurtar o ser inmoral. La esposa creyente tendrá que obedecer primero a Dios antes que a su esposo. ¿Verdad? Sí, porque se han dado casos que llegan y te dicen, pastor, el problema es que ella no se quiere someter. Y la palabra dice que la mujer tiene que someterse al esposo. Y tú dices, ¿pero someterse a qué? No, él quiere que veamos cosas ahí para... Ah, no, eso no es lo que dice. Si hay algo inmoral, si hay algo de abuso, si hay algo que no está acorde a lo que la palabra dice, la mujer no tiene que obedecer eso de su esposo, tiene que obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando un marido exige que muestre una conducta, eso ya lo dijimos. Entonces, si él abusa de su esposa o de sus hijos, especialmente física o sexualmente, ella debe buscar ayuda y podría ser necesario salir de la circunstancia peligrosa. También cuando un cónyuge persiste en el adulterio y no responde a los esfuerzos de su esposa ni de otras personas para que cambie, es necesario que ella exija en amor que el esposo escoja serle fiel a ella o separarse.
¿Sabe que la palabra te apoya a desintegrar el matrimonio si se muere uno de los cónyuges o si hay una infidelidad? La palabra te apoya. Ahora, no quiere decir que porque esa fidelidad también hay quien ha dicho, bueno, no, yo también le creo a Dios que puede restaurar lo que se ha roto. Y te cuento, hay matrimonios que se han roto y después han vuelto de nuevo. Y el Señor, en verdad, ha restaurado eso. Pero es lo menos común, porque el orgullo del hombre no lo deja, el machismo y todas esas cosas. ¿Entiendes? No es fácil que tu esposa te engañe y tú digas, no, voy a seguir con ella porque Dios nos va a restaurar. Es lo menos común, pero sí se puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Verdad? Ahora, esto que acabamos de leer, hasta el versículo 24, es para las mujeres. Esto es para las mujeres, ya las mujeres saben que tienen que estar sometidas, estar debajo de la autoridad que Dios ha puesto, que no quiere decir que tenga que ser pisoteada, humillada, no, la mujer y el hombre fueron hechos los dos a imagen y semejanza del Señor. La mujer es algo, pero muy importante en nuestras vidas, la ayuda idónea. Por la mujer, el Señor trae al mundo la continuidad de procrear, de llenar la tierra, gracias al vientre de la mujer. La mujer es muy importante para Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos va a decir Pablo a los hombres entonces? Para eso vamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. No me ponga los de esos primero, ponme donde dice versículo 25 al 33. Ahí. Vamos a leerlo y después vamos a exponerlos versículo a versículo. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Me recuerdo que una vez llega alguien y me dice, pero pastor, ¿por qué la Biblia solamente habla de que la mujer tiene que someterse? Porque ese era el versículo que le convenía leer. Pero te cuento, a nosotros, del versículo 25 al versículo 33, ¿a quién le hablo más? A nosotros. A nosotros. Dice, el pasaje para el varón es mucho más extenso y su estilo es más directo para nosotros. El papel del hombre es difícil y requiere explicación y motivación para que pueda cumplir con la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué enseña el pasaje para que el hombre sepa amar como a Cristo? Número 1, el esposo muere para sí mismo. Versículo 25, ahora sí, ponlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es probable que el hombre no tenga que enfrentar la necesidad de morir por su mujer. ¿Cuántos están dispuestos a morir por su mujer? ¿Verdad? Yo, pero Lizardo es el único que levantó la mano.
sacrificarnos. Tendremos que sacrificar el propio yo nuestro. Tenemos que morir por ellas. Muere tu propio yo. Valora los intereses de ella. Valora sus sentimientos. Valora las necesidades de tu esposa. Muérete a tu yo. A lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero que me hagan. El matrimonio es dar, no recibir. El matrimonio es dar, no recibir. Por eso, maridos, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. El amor sacrifica la comodidad y las preferencias personales para servir al otro. Pensemos en el sacrificio del Señor de la gloria, quien dejó el cielo para ganar a su novia y se esforzó, sufrió y murió por ella. Con paciencia y longanimidad continúa buscándola y ganándola para un día estar unido eternamente con la iglesia. La desobediencia de ella sigue causándole tristeza. ¿La desobediencia de quién? De la iglesia. Le causa tristeza a Cristo, ¿verdad? Pero Cristo se goza de cada victoria cuando un pecador se arrepiente o un creyente da otro paso en el crecimiento hacia la imagen de Cristo. Tenemos que madurar. Entonces, el esposo muere para sí mismo. Punto número 1. Punto número 2. El esposo se dedica a la santificación de su esposa. Mi hermano, tenemos un trabajo arduo, pero bien arduo. ¿Sí? Porque el responsable de la santificación de tu esposa eres tú. Aunque cada cual es responsable individual por su crecimiento, pero tú, versículo 31, Génesis 2:24, porque dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Tú eres responsable por el crecimiento espiritual de la santificación de tu esposa. Dice versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mis hermanos, nosotros los maridos trabajamos para que nuestra esposa y nuestros hijos crezcan espiritualmente y se desarrollen en todo aspecto de la vida. Esa es nuestra misión como esposos, como líderes del hogar. ¿Sí? Lo hacen por medio de la oración constante. Ora por tus hijos todas las mañanas, ora por tu esposa todas las mañanas. Ese es nuestro trabajo. Pero aparte de orar, tenemos que manifestar amor hacia ella. Tenemos que manifestar una vida de espiritualidad nosotros, ¿verdad? De integridad. Tenemos que tener una vida de servicio, ¿verdad? Tenemos que vivir en la palabra de Dios. Nosotros los hombres, imagínate cuántas cosas tenemos que hacer nosotros. Lo de ella es someterse, pero nosotros somos los líderes, somos el ejemplo, somos la guía que Dios puso, ¿verdad? Tenemos tremendo que tenemos nosotros. La santificación de cada persona es una obra del Espíritu de Dios y de la palabra santa, pero el esposo humildemente colabora con el Señor para desarrollar la belleza espiritual de su esposa e hijos. El esposo debe de ser un varón de Dios en cuya vida mora en abundancia la palabra de Cristo. Mora en abundancia. Así como el Señor intercede por nosotros, también el esposo hace peticiones específicas por su esposa. Pide por su vida espiritual,
por sus responsabilidades, por sus presiones, por sus tentaciones, por sus amistades, por sus sueños. Esos somos nosotros que tenemos que orar por ellas. Por eso no todos levantaron la mano, porque tenemos algo bien, ¿verdad? El cariño y comprensión del esposo hacen a la esposa sentirse segura en su amor, saberse valiosa para él y estimulada para llegar a los más altos niveles de santidad. Nosotros somos responsables porque nuestras esposas vivan en santidad. Además, le permite respetarlo, admirarlo, amarlo y seguirlo en forma más natural y sencilla. La pregunta, esposos, que yo hago ahora es la siguiente: ¿es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? Porque fíjate tú, la responsabilidad. Entonces viene y dice, sí, pero es que nada más que dicen que la mujer se somete al esposo. ¿Y nosotros qué? ¿Es tu esposa más como Cristo por haberse casado contigo? ¿Por el ejemplo que tú le das? Porque tú eres responsable por su espiritualidad, por la de tus hijos. Tenemos un arduo trabajo, mi hermano. Tenemos una responsabilidad bien grande. El otro punto que Pablo nos pone aquí es que el esposo ama a su esposa como a sí mismo. Dice el versículo 28 al 30. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Cuál es la regla de oro, mis hermanos, en el matrimonio? La regla de oro del matrimonio no es solo una norma de convivencia humana, sino que está basada en una realidad. Dice Pablo, al amar a su esposa, el hombre estará amándose a sí mismo, porque son una sola carne y están unidos a Cristo. Y están unidos como Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son uno. Así deberíamos de ser, el esposo con la esposa, uno. Unidos, uno. Esto se traduce en una mayor sensibilidad del esposo por los sentimientos y circunstancias de su mujer. ¿Estás preocupado cómo se siente tu mujer diariamente? El esposo debe de sentir las propias emociones que la mujer está sintiendo. Debería. El esposo debe de estar pendiente y de saber cuando su mujer está triste. También tiene que comprender con paciencia y simpatía las necesidades, aflicciones y sueños de su cónyuge. Cuando tú has estado sentado y ves a tu esposa y le dices, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que no me has dicho. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque somos una sola carne. Llevamos mucho tiempo juntos. Pero ahora somos una sola carne. Ahora Cristo habita en nosotros. Ahora es el mismo Espíritu Santo que está en ti, está en mí. La sumisión, mis hermanos, tiene que ser mutua. El esposo que ama a su esposa la comprende y se sujeta a la naturaleza de ella dentro del marco de la voluntad de Dios. Dice 1 de Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Tenemos más responsabilidad o no?
¿Eh? Mis hermanos, este amor que Pablo nos está presentando acá no es solo un sentimiento. Aquí estamos hablando de acción sobre ese amor. No es decir yo te amo, es amar. Es amar. ¿Verdad? Es amar. Los actos sencillos de cortesía de parte del esposo proclaman el Evangelio, el mensaje que transforma una vida egoísta en otra que busca el bien del ser amado. Aquel que dice, mi vida doy por tu vida. El otro punto que Pablo nos pone aquí para nosotros, a partir del 25, acuérdate que para nosotros los hombres del 25 al 33, todo esto es para nosotros, esposos. El esposo le da prioridad a su esposa sobre otras personas. Versículo 31 al 33. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Ahora, en el versículo 31, como dije ahorita, está tomando el ejemplo de lo que era Génesis 2:24. ¿Sí? ¿Qué está enseñando? Ahí enseña que la relación más cercana ya no es con los padres. Cuando tú te casas, ya tu mamá, tu papá, tus hermanos y toda tu familia, tú los amas. Claro que los amas porque es tu familia, pero tu verdadera familia ahora, o la principal, no vamos a decir la verdadera, la principal familia ahora es tu esposa. Es tu esposo. Por encima de quien sea. Aún de hijos. Tu principal familia es tu esposa. Ahora la pareja forma un nuevo núcleo que tiene prioridad sobre toda otra relación. Este versículo afirma que los esposos se pegan el uno al otro. Es como, tú no has visto la goma esa que se usa, que tú pegas dos maderas y después no sabes cómo. Tienes que parar. Es que ni partiendo la puedes separar. Eso es el matrimonio. Nos unimos uno al otro. Eso no lo puede ni quitar nadie. Nadie. Lo que Dios juntó, que dice, no lo separa el hombre. Nadie lo puede parar, de separar. Este versículo afirma que los esposos se pegan el uno al otro. La esposa ha de ser lo más importante en la vida de él después de Jesucristo. Para él y ella, el cónyuge es más importante, escuchen, que sus padres, que sus hijos, que sus amigos, que sus amigas, que el trabajo, que las diversiones, que todo. Más importante que tu cónyuge, nada. Solo Cristo. Solo Cristo. Ahora, todo esto, mis hermanos, esposos, demanda tiempo. Demanda comunicación. Un matrimonio que no se comunica, ha perdido. Hay que llegar a la casa y aunque estés cansado, hablar. ¿Cómo te fue? ¿Cuáles son los planes que tenemos? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a los niños en la escuela hoy? Comunicación. Comunicación en el matrimonio. Si no hay comunicación, no va a haber sensibilidad. No va a haber lealtad. La comunicación no ha de lastimar, sino animar al cónyuge a buscar soluciones a los problemas. Muchos matrimonios no prosperan ni mejoran porque la esposa lleva profundas cicatrices debido a la insensibilidad del varón y a las palabras que la hirieron tan profundamente que han cambiado su frágil personalidad de mujer. El esposo ama, escucha con paciencia y entendimiento, y su comunicación edifica a su compañera y fortalece las relaciones de ambos. Ahora, para ir cerrando, si creemos que el ideal del apóstol Pablo es muy alto, él vuelve a recordar
explicarlo en el versículo 32, esposos, que es así porque se basa en la relación sublime y eterna que hay entre Jesucristo y la iglesia. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Ahora nos pone el ejemplo. ¿Saben por qué les puse el ejemplo del matrimonio? Porque tenemos el ejemplo de Cristo y la iglesia. No puede haber más elevado ejemplo que este. La tarea del esposo cristiano, mis hermanos, es grande. En el último versículo, por tercera vez en el pasaje, el autor manda al hombre a amar a su esposa con el amor que está dispuesto a darse por ella para buscar su bien y no el propio. Además, el apóstol recalca el papel de la mujer con una nueva palabra. ¿Qué dice al final del versículo 33? En todo caso, cada uno de vosotros, que dice, ame también a su mujer. Ahí nos sigue hablando nosotros, como a sí mismo. Pero después que dice que la mujer, ¿qué? Respete a su marido. ¿Sí? Respetar es la actitud que está detrás de la sumisión. Respetar es la actitud que está detrás de la sumisión. La esposa no debe colaborar con él por deber, amargamente o con disgusto, sino con un corazón de admiración. Que cuando tu esposa te vea, dice, ese es mi esposo. Que no tenga pena de ir a ningún lugar contigo. Que cuando vaya a algún lugar esté consciente y segura de que tú no le vas a hacer quedar mal. Es como nosotros. Yo me recuerdo al principio del ministerio, hablando con algunos pastores, había un pastor que decía, yo no quiero conocer a ninguno de los pastores que están aquí. Yo lo que quiero es conocer a las esposas de cada uno de ustedes. Y así yo sé quién tú eres. Si después de Cristo, esposo, la gloria tuya no es tu esposa, hay un problema. Eso es, que tú llegues a un lugar y esta es mi esposa. Yo conozco parejas cristianas que llegan a cualquier lugar y el hombre entra y la mujer es atrás. Y van a, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano, y la mujer ahí. Y en vez de decir, y ella es mi esposa. Mi hermano, eso sucede. No, tu esposa tiene que ser tu orgullo. Mira, ella es María, mi esposa. Ella es fulana, mi esposa. Ese es tu orgullo, ¿verdad? Es así. Cuando ella se siente constantemente el amor leal de su marido y él siente la admiración respetuosa de la esposa, ambos disfrutan la relación humana que está más cerca del cielo. Es así. Yo voy a terminar con esto, familia. Con el versículo 2, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Eso es para ellas. Pero nosotros, dice el versículo 25, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ahora, ¿por qué Pablo dice, mujeres hagan eso? ¿Para qué Pablo dice, sujétense a sus esposos así como lo hacen con Cristo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada por causa de su conducta? Tú sabes que cuando tú te conduces de la manera incorrecta o aparte de lo que la palabra dice, tú estás blasfemando el nombre de Cristo. Pero ¿saben algo, varones masculinos? De la misma manera, el mundo, el hogar y la iglesia necesitan hombres piadosos que asuman con valentía y convicción el reto de ser hombres. Es un reto ser hombre, mi hermano. Es un reto ser hombre cristiano, mi hermano. Ser hombre no es ir allá afuera y fajarte, ni decir malas palabras para que te... Eso no es ser hombre. Es
Eso no es ser hombre. Eso cualquiera lo hace. Hombres, maridos, amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Y es difícil. Eso es tremendo reto. Pero ámenla. Amen sus mujeres. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. No olviden que Él lo hizo por ella. Cristo murió por su iglesia. Él murió en la cruz por ella. Maridos, que no solo sean intencionales proveyendo económicamente, sino también santificando y protegiendo a sus esposas como líderes espirituales del hogar. Esposos, somos líderes espirituales del hogar. No importa lo que te digan las feministas. Tú eres el responsable de tu casa. Tú eres el responsable de tu hogar. Tú eres el responsable de tu matrimonio. Eres tú. La iglesia necesita hombres que se sacudan de su apatía, que se sacudan de su comodidad para servir en la iglesia, en el mundo y en la familia con los dones y talentos que hemos hablado en todo este libro de Efesios, que el Señor nos dio. Nos dio Dios dones y talentos para eso. Hombres que sepan mostrar el carácter de 1 de Timoteo 3. De Tito 1. Porque eso no se escribió solo para los pastores. La gente cree que el 1 de Timoteo 3, que sean irreprensibles, marido de una sola mujer, dice, no, eso es para aquellos que quieren el ministerio. Eso es para los pastores. Bueno, sí, eso es para los pastores, pero eso es para todos los hombres. Que sean maridos de una sola mujer, que sean irreprensibles. Los pastores deben tener esas características: maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar. Eso, aptos para enseñar, es algo opcional. Y sigue: no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas y todo eso. Ahora, ¿saben lo que Pablo está queriendo decir ahí? Él está hablando ahí a los hombres piadosos, a los hombres cristianos, no a los pastores solamente. A todo hombre piadoso, todo hombre cristiano tiene que tener esas características. Excepto aptos para enseñar, porque no todos tienen el don de enseñanza. Pero aún en su hogar, él tiene que ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Con el ejemplo, con la palabra, con su carácter, ¿verdad? Concluyo, estimado amigo, todo lo que Dios crea es hermoso. Pero lamentablemente el pecado entró en la raza humana y contaminó a la creación y a la descendencia. Por ello, el Creador envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz, para que llevara ¿qué? Nuestra miseria, nuestra maldad, nuestro pecado. Si tú que me estás mirando a través de las redes sociales crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tú te arrepientes de tus pecados, mis hermanos, Dios por su Espíritu te va a regenerar. Él va a cambiar, Él te salvará, Él comenzará una obra en ti y la terminará hasta el día de Jesucristo. Transfórmate, dale tu vida a Cristo. Es hoy, el día es hoy, no mañana. No sabemos, hoy es el día. Busca a Cristo, busca a Cristo. Hoy aprendí algo. Por ejemplo, en esta rama de la doctrina reformada, hay muchos que te dicen, no, porque cuando hablamos de salvación es solamente los elegidos. Y mis hermanos, yo quiero vivir como si todos fueran elegidos. Yo no sé quién es el elegido, pero no me corresponde a mí saber quién es el elegido y quién no es el elegido. Yo prefiero vivir como que todos somos elegidos y predicarle la palabra a todos y hablarle de Cristo a todos, y allá y Cristo dirá si es elegido o no. Pero ese no es mi problema. Mi problema es predicar la palabra, enseñar a Cristo, vivir con mi ejemplo. Ese
lo mío. Y otra, no, porque no he elegido, no, porque Dios no lo llamó, no, porque... Ese no es mi problema. Ese es el problema de Cristo. No es mío. El mío es predicar la palabra. Y pensar que todos somos elegidos. Todos los que están aquí somos elegidos. Mis hermanos, tú que me estás mirando, probablemente seas un elegido. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Cristo. Entrégale tu corazón. Y Él va a hacer una obra en tu vida. Venga a Cristo hoy. Dice la palabra, la frase en el día de hoy: el matrimonio solo puede ser entendido en la medida en que entendemos la doctrina del Señor Jesucristo y la iglesia. Martin Lloyd Jones. Repito, el matrimonio solo puede ser entendido en la medida en que entendemos la doctrina del Señor Jesucristo y la iglesia. Por eso, nuestro título en el día de hoy: Cristo, la iglesia y el hogar. Dios los bendiga. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí a poner por obra todo lo que aprendimos, Señor. A las esposas con lo que ellas aprendieron, y a nosotros, los hombres de Dios, los cristianos, hijos de Dios, los varones. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos varones, verdaderos hombres de Dios. Ayúdanos a amar a nuestras mujeres. Ayúdanos a amar, Señor, a nuestras esposas. En este caso, a mi esposa, individualmente cada uno que ame a su esposa. Porque el Hijo de Dios es marido de una sola mujer. Padre, venga a tu reino y ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Oramos por los matrimonios, Señor. Matrimonios que están siendo adoctrinados de la manera incorrecta. Mujeres queriendo ser hombres. Hombres queriendo ser mujeres. Mujeres queriendo ser líderes dentro de un ministerio, como pastoras y todas esas cosas. No, Señor, tú no lo diste así en tu palabra. Tú nos regalaste a nuestra ayuda idónea y te damos gracias por cada una de ellas. Gracias por su entrega, gracias por su vientre, gracias por su amor, gracias por cuidarnos, gracias por traernos al mundo nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestras mujeres, gracias por ellas. Pero, Señor, que no se nos olvide que tú diste grados de autoridades. Tú pusiste autoridades. Por eso, Señor, a nosotros los hombres, que nos diste ese privilegio de ser autoridades y líderes en nuestros hogares, nuestras casas, nuestras iglesias, Señor, te pedimos que nos ayude, porque el camino es difícil, es largo, pero separado de ti no podemos hacerlo. Por eso queremos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos para nuestra esposa y nuestros hijos y nuestras familias. Ayúdanos a ser ejemplo aquí en la iglesia, porque Cristo es el mejor ejemplo que se dio por ella. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta congregación, sus miembros, todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Que tu nombre sea glorificado en todos. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias, y la próxima semana estaremos